Aire saludable. 2:36 de la tarde y es un gusto darle la bienvenida a Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, del Distrito Capital. Ana Rosario, bienvenida, feliz día con un poquito de retraso. Bueno, y para mí un honor, licenciada Vanessa Reyes, participar en este prestigioso programa y con una comunicadora social de su talla. Ay, muchísimas gracias. Lo mismo decimos cuando hablamos de enfermería, siempre Ana Rosario Contreras va a ser un referente para nosotros. Ana Rosario, felicitaciones. ¿Cómo llegan a esta efeméride, Ana Rosario? ¿Cuál es el salario de una enfermera o un enfermero en Venezuela al día de hoy? Incluso con los ajustes que se anunciaron, lo anunció el gobierno venezolano. Sí, bueno, decirle que el 12 de mayo para la enfermería mundial es una fecha muy emblemática. Es el nacimiento de Florence Nightingale, la pionera de la enfermería moderna, hace más de 204 años. Una mujer que fue visionaria, del cual tenemos un legado de que las cosas no han sido fáciles, pero hay que lucharlas. ¿Cómo está la enfermería hoy? La enfermería hoy está grave. Hoy vemos cuando la Organización Mundial de la Salud dice que la enfermería, que el personal de enfermería es el pilar fundamental de un sistema de salud. Hoy lamentablemente más del 70% del profesional de enfermería en Venezuela se han ido. ¿Y se han ido por qué? Y tiene una razón, no es que perdimos la vocación, es que simplemente estamos laborando en entornos altamente peligrosos, condiciones de trabajo indecentes y por supuesto algo que es muy importante para cualquier ser humano, que es el salario de una enfermera hoy es insuficiente, a pesar de que el 1 de mayo, 2 años más, donde el Ejecutivo Nacional, que dirige el señor Nicolás Maduro, pues no ha habido aumento salarial, y eso tenemos que decirlo. Desde hace 2 años los trabajadores venezolanos no hemos percibido aumento salarial, sino que se ha pretendido profundizar la bonificación de los ingresos de los trabajadores, y eso atenta contra prestaciones sociales, eso atenta contra el bono vacacional, la bonificación de fin de año, esos conceptos laborales que tienen que tomar como base el cálculo de un salario mínimo o un sueldo. Y esa es la realidad. Estamos trabajando hoy, las profesionales de la enfermería, al igual que los trabajadores de la administración pública, con las uñas, pero lo más grave es que nosotros trabajamos con salud, nosotros somos los que nos encargamos de a esa persona que acude a nuestros hospitales a buscar alivio a sus enfermedades. Hoy lamentablemente tenemos que no hacerlo dentro de las posibilidades y no como están los estándares de calidad establecidos. Estamos conversando con Ana Rosario Contreras. Ana Rosario nos dice que más del 70% del profesional de enfermería se ha ido. ¿Se ha ido de los hospitales? ¿Se ha ido del país? ¿Cómo tienen ese dato? ¿Están haciendo alguna evaluación? Sí, de hecho, estamos en este momento levantando una encuesta que nos ha costado muchísimo. Y nos ha costado muchísimo porque pareciera que la opacidad en la información de los órganos competentes para suministrar el número de enfermeras que están en nómina en hospitales públicos ha sido difícil. Sin embargo, estamos haciendo el trabajo y los resultados que tenemos hasta este momento son alarmantes. No solamente las enfermeras se han ido de Venezuela, no. También hay enfermeras y enfermeros con una alta preparación técnica, con estudios de 4º nivel, que se están dedicando a otros oficios que no son deshonrosos, pero que para ellos no fueron preparados. Por ejemplo, vemos enfermeras hoy trabajando en peluquería, vemos enfermeras trabajando en la economía informal, es decir, hay una migración laboral. La enfermera dejó los hospitales públicos y se está dedicando a hacer otras actividades, pero que estas le están generando un medio de subsistencia, y no los 245 bolívares que le pagan a una enfermera como salario base. Ese es el salario, 245. Ese es el salario base de una enfermera, 245 bolívares. Por supuesto, con los bonos que está decretando el Estado, con las implicaciones que ya les mencioné, que atenta contra las prestaciones sociales, atenta contra las pensiones. Hoy una enfermera está por el orden de el bono más el salario, $130. 130 dólares que para los venezolanos, los ciudadanos de a pie, sabemos que nos tenemos que enfrentar a una canasta básica de $500, y entonces hoy seguimos las enfermeras y los enfermeros, al igual
que los demás más de 7 millones de trabajadores activos y 4 millones de jubilados y pensionados aproximadamente en extrema pobreza. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo hoy los trabajadores venezolanos y que enfermería forma parte de ello. Ana Rosario, nos dice que más del 70% del profesional de enfermería ha migrado o a migración externa o se ha dedicado a otros oficios, la migración laboral, como usted lo describía. ¿Quién está atendiendo a los pacientes entonces? Sí, muy buena pregunta. O sea, ¿quién se queda en los hospitales? Fíjate que, y ahí quiero que el que escucha este prestigioso programa entienda, cuando usted va a una emergencia y tiene un dolor y usted dice, pero es que no, las enfermeras no quieren hacer nada, no me están atendiendo. No, es que esa enfermera está sacando el trabajo de 20. Esa enfermera o ese médico está sacando el trabajo de otros profesionales que se han ido. Y hay una sobrecarga laboral y, por supuesto, en casos muy graves hemos llegado a ser agredidos por personas que están bajo un estado de necesidad, claro, bajo un dolor muy fuerte, que yo lo comprendo, aunque no comparta una reacción de violencia, porque hoy los trabajadores de la salud, llámese la primera línea de atención, que la conformamos médicos y enfermeras, no somos los responsables de la crisis tan profunda en materia de salud que nos está afectando hoy al pueblo de Venezuela. Ahora, si lo vemos de esa manera, Ana Rosario, las condiciones son las mismas, es decir, este éxodo, este deslave del personal de enfermería se mantiene. Sí, y es muy no se ha parado. No se ha parado y yo creo que en algunos momentos pues como que han perdido la fe, han perdido la esperanza. Cada vez que llega un 1 de mayo, los trabajadores de manera ingenua creemos que va a haber un aumento salarial. Escuchamos cuando las centrales que están representando a los trabajadores en esta mesa de diálogo social solicitaron un sueldo mínimo de arranque de $200 y no hubo respuesta. La desconexión entre el señor Nicolás Maduro Moros, quien ha dicho reiteradamente que ha sido sindicalista, y la realidad que vivimos los trabajadores es oprobiosa. De verdad que creemos que los trabajadores se nos está pidiendo sacrificar, pero vemos cosas como el show de los drones que se dio y uno dice, Dios mío, no hay para aumentarle a los trabajadores, no hay para tratamientos de quimioterapia, pero hay para hacer este tipo de actividades. Es decir, pareciera que la realidad de los trabajadores difiere de la realidad de los que hoy gobiernan a Venezuela. ¿Hay diálogo con el Ministerio del Trabajo en este momento? Por ejemplo, Colegio de Enfermeras, ¿con quién conversan, Ana Rosario? Fíjate que nosotros hasta este momento, y eso también es una de las denuncias que se ha hecho, el paralelismo sindical. Hoy el gobierno que representa el Ejecutivo Nacional del señor Nicolás Maduro, pues se siente son con sindicatos que ellos han creado. Por ejemplo, en el caso de salud es Fenafiltrasalud, es una federación que nadie ha votado por ellos, pero que los han colocado como representantes paralelos, desconociendo a la Federación Médica Venezolana, desconociendo los colegios de enfermeras, los colegios de bioanalistas, porque pareciera de que el gobierno quiere personas o que les digan lo que ellos quieren oír. El caso de que, bueno, hay que eliminar las primas, muy bien, 20 puntos. Yo no voy a aceptar que se disminuya un contrato colectivo porque son derechos adquiridos. Como hemos cuestionado desde hace muchísimo tiempo la representación legítima de los trabajadores, el memorándum 2792, el instructivo NAPRE, porque viola y vulnera la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. ¿Cuáles son los próximos pasos, Ana Rosario, que tienen previsto dar como gremio de enfermería? Fíjate, nosotros como gremio de enfermería vamos a seguir visibilizando la tragedia que hoy se cierne sobre los hospitales, aunque los hospitales pareciera que nosotros no cobramos impuestos y no damos dinero como el CENIA o como estos entes recaudadores, pero nosotros damos salud y pareciera que por eso estamos en el olvido. Vamos a seguir visibilizando, vamos a demostrar con hechos la gravedad del déficit de personal de enfermería, porque hay estudios que han dicho que cuando disminuye el número de enfermeras en un hospital, se incrementa el derecho a morir de los pacientes y lo vamos a hacer como hombres y mujeres de ciencia que somos. Con estadística vamos a dar una rueda de prensa porque hay que decir y no nos vamos a callar. Y por supuesto vamos a trabajar para que los cambios que sean necesarios en Venezuela y en nuestro sector se dé porque como ciudadanas venezolanas tenemos el derecho a la participación política y social de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ana Rosario, siempre bienvenida y a pesar de las dificultades, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, Vanessa. Un fuerte abrazo y Dios bendiga a Venezuela y que me escuche. Gracias, muchas gracias. Ana Rosario Contreras a las 2:46.